14 de septiembre del 2020, a 20 años de la difusión del primer Vladivideo que tumbó a ese gobierno de entraña gasteril de Fujimori y Montesinos. Pero permítame 30 segundos, por favor, para compartir lo que en su momento expresé sobre el pesar sincero por la partida de don Higinio Capuñay, a quien tuve el privilegio de conocer y de apreciarlo en toda su magnitud, sus valores, su sencillez y el camino dejado de cómo se debe practicar una prensa realmente libre en función a los intereses nacionales. Quedo a la orden, Nicolás, Karina. Fernando, tú has dicho, ¿no es cierto?, 20 años donde se, digamos, comenzó el derrumbe de un régimen que se había instaurado en el país, ¿no es cierto?, de control de prácticamente todas las instituciones, pero que vino acompañado de una promesa de que las cosas fueran diferentes. Y lo que tenemos es que no solo está preso Alberto Fujimori cumpliendo sentencia por delitos relacionados con derechos humanos, pero faltó y quedó pendiente en la gente el tema de la corrupción. Está prófugo Alejandro Toledo, se suicidó para no ir preso Alan García, está procesado ya en Tumala con pedido de prisión para él por parte de la Fiscalía, está con detención domiciliaria Pedro Pablo Kuczynski. Digamos que la promesa no fue cumplida, ¿no? 20 años perdidos para liberar al Perú del sistema de corrupción. Hay que recordar que cuando derrocamos con ese video, ese Vladivideo, el 14 de septiembre del 2000, lo que se vivía era un régimen de crimen, cómo se asesinaba a los estudiantes de la Cantuta, a los 9 estudiantes de la Cantuta, al profesor universitario, y a quien nos daba información, Mariela Barreto, la descuartizaron y dejaron cada parte de su cadáver en una salida de Lima. O cómo éramos un narcoestado con Demetrio Chávez Peña Herrera confesando alias Vaticano que le pagaba por cada vuelo de droga a Montesinos, y Fujimori y Montesinos entregaban droga a la narcoguerrilla de la FARC, entregaban armas a cambio de drogas. O cómo se acusaba a los miembros del Tribunal Constitucional por decir que la reelección era inconstitucional, y todo ese era el cuadro donde nos jugamos la vida, junto con nuestras fuentes que teníamos que proteger, pero creímos que efectivamente era la oportunidad para cambiar la historia. Y luego, ¿qué vino? Vino que el sistema de corrupción se impuso, reformas que planteé ante el Congreso fueron neutralizadas, teníamos ya, ahora descubrimos tiempo después, décadas después, que teníamos ya un presidente corrupto, Toledo, que había llegado con la bandera anticorrupción y la confianza del pueblo, y sin embargo desde el poder estaba haciendo sus negociados utilizando la buena fe de los peruanos y los necesarios proyectos que se demandaban. Y luego el mal menor, siempre el mal menor, se eligió a Toledo como mal menor frente a García, se eligió a García como mal menor, imagínense, frente a Humala, que García, el monstruo grande, el símbolo de la corrupción, lo eligieron en el 2011, y lo eligieron los peruanos. Luego se elige a Ollanta Humala, que llegaba corrupto también, ya recibiendo coimas de Odebrecht, el 2011. Entonces, para continuar luego con PPK, el mal menor, en donde los dos estaban comprometidos con la corrupción, Keiko Fujimori y Kuczynski. Y ahora tenemos a Vizcarra, que está nuevamente poniendo a prueba a la peruanidad, a la democracia, en estos momentos tan dolorosos en donde estamos padeciendo un genocidio, cientos de muertos diarios, más de 70.000 muertos caídos por el coronavirus y por la corrupción, incapacidad y indolencia de este gobierno que se niega a rectificar. Señor Olivera, sí, yo Karina, no puedo dejar de mencionar, porque usted ha hablado de Toledo, ha hablado de la corrupción,
ha hablado de Odebrecht y no podemos dejar de mencionar su participación en la interoceánica. Es decir, el 28 de octubre usted está citado por la Fiscalía porque se le investiga por tráfico de influencias y colusión. Y mediante una conferencia de prensa, que usted sabe, yo la puse en mi reportaje, largo y sin editar, se le escuchó pues que admitía que usted había intervenido en el levantamiento de las observaciones de la Contraloría, y después esta obra ha salido siendo una de las más pestilentes que hemos tenido en estos últimos años. Sí, Karina, yo creo que en todo esto hay un operativo de desinformación, porque usted acaba de citar, sí, lo único que yo hice fue una conferencia de prensa, y en esa declaración política donde rompí el pacto de gobernabilidad y moralidad con Toledo y Perú Posible, estaba informando con transparencia cómo es que efectivamente se había apoyado un proyecto de interés regional que beneficiaba a 10 regiones del Perú, de interés continental, y efectivamente tenía que ejecutarse, que fue materia de protestas desde el primer día del gobierno. Hubo una marcha desde Puno hasta Arequipa, la marcha del Contisuyo, teníamos representantes... Discúlpeme, pero yo lo que Puno, recuerdo Arequipa, de la conferencia de prensa es que usted sacaba pecho porque usted había hecho que esta obra salga adelante, ¿no? Es decir, yo he ido donde el Contralor, me he reunido con él, hemos levantado las observaciones cuando la Contraloría había dado su voz en contra. Entonces, ¿por qué tanto interés? Mire, Karina, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía, que usted va a tener que ir a dar su versión, ¿no? Karina, no desinformemos, por favor. Yo he respondido ante todas las comisiones sobre el particular, y es tan falso eso que cuando yo llegué al Perú, el 25 de julio por la noche, el informe de la Contraloría levantando esa observación ya estaba emitido y está por escrito. Usted mintió yo lo que hice fue entonces en la informarme. Conferencia de prensa, porque yo escuché la conferencia para todo el país y le he puesto varias veces en el tema interoceánica. Pero seguimos con esto que está totalmente aclarado. No, y yo no le digo está una aclarado, cosa. por eso le pregunto. Bueno, Karina, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, pero le pregunto porque no está aclarado ni siquiera para la Fiscalía, porque lo han citado para el 28 por tráfico de influencias y colusión, y precisamente por lo que le estoy preguntando. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero a veces no hay peor político que el que no quiere acordarse, ¿no? Perdón, Nicolás, yo he estado contigo y te he mostrado los documentos, y está todo probado. No hay una sola prueba contra mí. Esa situación se basa en la denuncia que formuló el personal de la APRA, y sin una sola prueba. No hay ni media prueba ni ningún indicio, y yo combato y he combatido todo el tiempo la corrupción y la de Odebrecht. Recuérdese en la campaña del 2016, ¿quién fue el que le imputó a Alan García en su cara? Las coimas del caso Lavajato, las coimas de Odebrecht. Ahí está, todo el Perú lo vio. Y aquí no hay nada que Fernando, la pregunta, ¿sabes cuál es? La pregunta de la gente que acompañó, o sea, Alejandro Toledo recorrió el mundo, estuvo en Miami juntando fondos. En determinado momento Jaime Bailey y el hijo del señor Vargas Llosa rompieron con él, entre otras cosas por esas relaciones oscuras, ¿no? Negaba a su hija, andaba borracho todo el día, y la gente, porque no vas a negarme que andaba borracho todos los días, estaba borracho ese hombre. Y la gente que estaba al lado de él no se daba cuenta de en manos de quién estaban poniendo el poder o del tipo de relaciones que tenía. Bueno, esto lo hizo, como lo hemos descubierto tiempo después, con una camarilla de extranjeros, ¿no? Obviamente, si lo hubiéramos sabido tú, yo y cualquiera, lo habría denunciado inmediatamente. Entonces, yo lo que demando el día de hoy es que se acelere esa extradición, que actúe el Poder Judicial, que dé la mayor de las sanciones a Toledo, a Kuczynski, a Humala, a Vizcarra, a PPK, en fin, a todos. Bueno, Alan García está por ahí, no sé si realmente pueda, pero por lo menos
que se le haga el seguimiento del dinero de la corrupción. Bueno, que se haga Así el que, seguimiento a todos, ¿no, señor Olivera? Porque en realidad la política es la misma, es decir, usted niega lo innegable. A usted también se le tiene que investigar y todos deberían poner las manos. Sí, aquí estoy para que sí me investigue, porque fue parte de ese gobierno. Asqueroso, mire, pues. Karina, por supuesto, pero si a mí, yo ya he estado frente a, en su momento, a la Comisión de Fiscalización controlada por el APRA, inmediatamente, el 2006, a la Comisión de Bartra, también, la de Lavajato, la que limpiaba a Keiko Fujimori,